Hola, saludos a todos en nombre del equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Leonardo Mauricio Gómez y viene a compartir su charla titulada Cómo encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales. Leonardo Mauricio Gómez es ingeniero de sistemas. Tiene un máster en programación neurolingüística, PNL, y en maestría en desarrollo humano. Es asimismo life coach certificado. Su misión es ayudar a las personas a que encuentren su porqué, su propósito definitivo de vida y se conviertan en personas emocional, mental y financieramente libres. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma, pues colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es una gran ayuda, es un pequeño gran gesto con el que puedes hacer un gran bien. Recuerda también, para participar en directo desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, siguiendo la siguiente estructura, haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos estás escribiendo y tu pregunta en cuestión. Y bien, ya sin más, vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, Leonardo Mauricio Gómez, y su conferencia Cómo encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales. Leonardo, buenas, ¿qué tal? Buenas noches, John, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar esta noche en Mindalia. Muchas gracias a ti, simplemente te cedo la palabra y cuando quieras, pues todo tuyo. Ok, gracias. Pues bien, antes de comenzar, quiero darle las gracias una vez más a Mindalia por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta noche algunas de las cosas que han ayudado a mi vida a mejorar. Y antes de comenzar con este tema de cómo encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales, quiero contarles un poquito de mi historia y básicamente cómo llego yo a esta situación de estar ayudando a las personas a mejorar sus vidas, ¿no? Yo nazco en una ciudad de aproximadamente unos 100,000 habitantes, a unas 3 horas de la capital de mi país. Y cuando yo tendría aproximadamente unos 6 o 7 años de edad, mi hermano mayor, el que le seguía, enferma de leucemia, de cáncer en la sangre. Lo que yo no sabía era que a partir de esa situación específica que ocurriría en mi vida, que podría ser, digamos, natural en otras situaciones, mi vida como niño iba a cambiar de una manera completamente radical. Y es que lo que ocurría es que en mi ciudad no había infraestructura médica adecuada para que a mi hermano lo trataran. Así que mi madre tenía que viajar casi aproximadamente permanecía de 15 a 20 días de cada mes en la capital, pues en todo el proceso de la quimioterapia. Y después de que hacían todo este proceso de la quimioterapia, de los tratamientos médicos a mi hermano, esperaban unos días más a que él estuviera un poco mejor de salud, que sus defensas subieran un poco para que pudieran regresar a la ciudad. La cuestión es que esto creó una situación específica en mi casa y específicamente en mi persona. Y es que yo soy el menor de 6 hermanos y literalmente pasé de ser el consentido, el enfoque de la casa, a simplemente ser uno más. Porque obviamente en el momento en que mi hermano enferma, todo el enfoque familiar se transformó a él, se enfocó en él. Así que la mejor comida era para él, la mejor ropa era para él, toda la atención y todo el centro familiar empezó a girar en torno a él. Y eso es completamente normal y natural. La cuestión es que debido a esa situación y que yo era un niño pequeñito y que estaba acostumbrado a ser el centro de atención de la casa, la percepción que yo le di a eso, la interpretación que yo le di a lo que me estaba ocurriendo, es que después de todo yo no era lo suficientemente bueno o digno para que me prestaran atención. O yo no era lo suficientemente digno o bueno
para que me dedicaran tiempo. Más adelante me ocurrió una cosa bastante curiosa que también pudo ser una situación normal en otra, digamos, en otra situación, pero para mí también me afectó. Y es que al ser el menor de los 6 de la casa, yo era el único de los 6 hermanos que no tenía una cama propia y no tenía un cuarto propio. Yo no tenía mi propio espacio. Así que por muchos años yo tenía que ir literalmente pidiendo permiso cada noche para que me permitieran quedar o dormir en alguna cama de mi hermano. Y aunque parezca algo simple, en mi mente de niño, mi sueño mayor para esa época era que yo tuviera mi propio espacio y tuviera mi propia cama, algo tan simple como eso. Y pasaron varios años antes de que un día mi padre finalmente decide comprarme mi cama. Yo recuerdo que la vi, la colocaron en la sala allí, venía como empacada o algo así por el estilo. Y algo tan simple, pero yo estaba feliz porque por fin, después de tantos años, iba a tener mi propia cama, iba a tener mi propio espacio. Y ese día, precisamente ese día, mi hermano mayor se iba para la universidad. Entonces, básicamente estaban preparando todas las maletas y haciendo todo este proceso. Y en algún momento surgió la pregunta de, ¿y qué cama te vas a llevar para el apartamento? Porque tenía que viajar a una ciudad aledaña. ¿Qué cama vas a llevar para el apartamento? Y a mi hermano se le ocurrió la magnífica idea de decir que le permitieran llevar mi cama nueva porque, digamos, era una cama más liviana, una cama más moderna, que era más fácil de transportar y era desarmable, más que las camas antiguas, llamémoslo así, pesadas de madera que había en la casa en esa época. Y finalmente la cuestión es que yo nunca llegué a estrenar, después de tantos años de esperar, no llegué a estrenar mi cama nueva. Y como les repetía, esto puede ser parecer una cosa simple, sencilla, sin mucho trascendencia, pero en la mente de un niño se empezó a crear una asociación que yo no era lo suficientemente bueno o digno, ni siquiera para recibir un regalo como esos, porque siempre que estaba en el proceso de algo bueno, siempre que estaba justo antes de recibir algo bueno, justo antes de obtener algo que tanto había querido, como que las cosas se saboteaban y yo finalmente no las recibía. Y más adelante, a medida que avanza la charla, te voy a ir contando cómo estas neuroasociaciones que se crearon cuando yo era un niño, en mi vida adulta, se convirtieron en creencias limitantes, en bloqueos mentales y emocionales, que ya te voy a explicar qué es exactamente eso, que empezaron a sabotear una y otra vez mis esfuerzos conscientes por darle una buena, un nivel de abundancia bueno a mi familia, en que yo obtuviera todas las cosas que realmente quería obtener, en que yo tuviera un buen cuerpo, en que yo tuviera buena salud. Y todo esto empezó a sabotearse debido a estas cosas que se crearon en mi vida de niño. Entonces, para comenzar y ya empezar el tema, ¿qué es una creencia limitante? Y una creencia limitante no es más que una incongruencia mental entre lo que tú dices que quieres a nivel consciente y lo que tú crees a nivel subconsciente. Por ejemplo, tú a nivel consciente puedes estar queriendo tener dinero, querer teniendo un buen cuerpo, querer tener buena salud, pero a nivel subconsciente tienes una creencia que va en contra de ese deseo consciente. Entonces, a nivel subconsciente puedes tener creencias limitantes como que el dinero es malo, que todo aquel que tiene dinero es porque ha robado o estafado a alguien, que todo aquel que tiene dinero es porque es una mala persona, que si algún día tú te vuelves rico, entonces vas a tener que convertirte en un ser detestable y vas a tener que robar a la gente y estafar a la gente, o que el dinero te va a pervertir. Entonces, tú tienes esta pelea interna, por un lado, de manera consciente quieres tener dinero y abundancia, pero a nivel subconsciente crees que el dinero es malo, que si tienes dinero te vas a corromper. Y empieza esta pelea interna entre lo que tú deseas a nivel consciente y lo que tú crees a nivel subconsciente. Pero ya estarás de acuerdo conmigo y sabrás que el 95% de tus poderes mentales yazan a nivel de tu subconsciente.
Y uno en la vida recibe exactamente las creencias que tiene alojadas a nivel subconsciente. Entonces, esa pelea siempre la terminará ganando lo que hay a nivel subconsciente. Y entonces, aunque tú quieras tener dinero, si hay una creencia que dice que el día que te vuelvas rico te vas a volver una mala persona, pues obviamente nadie en su sano juicio quiere ser una mala persona. Eso lo único que producirá es que si, por ejemplo, tú estás en camino a volverte una persona rica, o por ejemplo, estás a punto de conseguir una enorme cantidad de dinero por medio de un contrato, o alguna otra nivel de dinero va a llegar por algún otro medio, va a ocurrir que tu mente subconsciente va a empezar a sabotear esa situación hasta el punto en que no recibas ese dinero. Entonces, por ejemplo, suponiendo que, siguiendo con el ejemplo del contrato, inclusive puede ser que te ganes el contrato y puede ser que el dinero ya venga en camino o inclusive que lo hayas recibido, pero entonces te van a empezar a ocurrir cosas como que se dañó alguna de las herramientas de tu trabajo, alguna máquina o algo que necesitabas, haces una mala inversión, tomas una mala decisión financiera, te metes en alguna deuda, alguna cosa o alguna situación totalmente adversa aparece de tal manera que esa cantidad extra de dinero que ibas a recibir nunca llegue. Todo porque internamente tienes una creencia que te dice que el día que recibas esa cantidad de dinero extra te vas a convertir en una mala persona. De esa manera empiezan a crearse en nosotros esta cantidad de autosabotaje. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde vienen estas creencias limitantes? ¿Cuándo se forman? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué aparecen en nuestra mente subconsciente? Y todo arranca, inclusive desde la época en que estamos en el vientre de la madre, y toda la emocionalidad que ella experimenta y toda la variedad, digamos, emocional por la que ella pasa, todas estas cosas, por ciencia se han sabido, que son transmitidas al feto. Y luego cuando el niño nace y aproximadamente entre los 0 y aproximadamente los 8 años de edad, la mente de un niño está en una frecuencia cerebral llamada teta. En otras palabras, esa frecuencia cerebral es tan baja que el niño es como si estuviera en una especie de hipnosis continua. Y en ese estado, el filtro crítico de la mente, que es ese que le enseña a un niño o que nos dice o que nos ayuda a determinar si una información que está llegando a mí es correcta o falsa, si es cierta o verdadera, este filtro crítico de la mente no se ha desarrollado y no está funcional. De tal manera que entre los 0 aproximadamente los 8 años, por eso es que cualquier cosa que tú le dices a un niño es 100% programable, porque no hay un filtro en la mente que ayude al niño a determinar que si lo que le están diciendo es falso o verdadero. Y en esa época, obviamente al nacer, nosotros venimos como una computadora nueva. Escasamente traemos un programa base, un sistema operativo base, haz de cuenta así como Windows, que nos ayuda a mantenernos vivos. Sin embargo, no tenemos programas instalados. Y si tú has criado a un niño pequeño, más o menos entre los 0 y los 5 años de edad, tú vas a notar que un niño no tiene miedo al fracaso, no tiene miedo al rechazo, no tiene ningún tipo de miedo, ni fobia, ni inhibición. De hecho, un niño a esa edad es totalmente espontáneo. Un niño cantará, hablará, reirá, hará cualquier cosa que se le ocurra sin que eso le cree ningún tipo de miedo o de ser potencialmente rechazado, porque a esa edad venimos como una computadora nueva, no traemos programas ni traumas. Sin embargo, en esa época empiezan nuestros tutores, nuestros padres, las personas que estaban a nuestro cargo, a programarnos. Entonces, todos los miedos que ellos tenían, todas las creencias limitantes con respecto al dinero, con respecto al sexo, con respecto a las relaciones, con respecto a la salud, toda esta basura mental y emocional que ellos han traído de generaciones anteriores, por lo general termina programada en nuestra mente de niño. Y digamos, esa computadora que originalmente funcionaba tan bien porque venía de fábrica, con el tiempo todos estos programas y virus mentales y emocionales que empiezan a programarse
son los causantes del autosabotaje del cual experimentamos en la vida adulta. Voy a darles un ejemplo de cómo esto, por ejemplo, se aplica al control de peso. Y quiero que pienses, si tú, por ejemplo, a través de tu vida y de estos años, has tratado de controlar tu peso, has tratado de bajar de peso, y has ido a programas, has hecho ejercicio, has comprado productos, has intentado 50,000 cosas distintas, pero notas que por más que te esfuerzas, por más que tomas acción, por más que haces una y otra vez cualquier proceso, pareciera que algo te sabotea desde adentro, algo te impide llegar a tu meta. Y voy a darte un ejemplo hipotético. Tomemos el ejemplo de Sara, para que me entiendas cómo funciona esto cómo podría estar funcionando, digamos, de un ejemplo práctico, esto de las creencias limitantes, específicamente aplicado al control de peso. Suponiendo que Sara es una pequeña niña de aproximadamente unos 4 o 5 años de edad. Y entonces ella en su casa tiene la oportunidad de que cena con su padre, tiene la bonita oportunidad de que en muchas ocasiones la comida la comparte con su padre. Ahora, su padre tiene una frase típica que probablemente cuando yo la empiece tú la vas a poder terminar porque es una frase muy, digamos, muy usada. Y el padre dice, barriga llena, corazón contento. Barriga llena, corazón contento. Y entonces Sara, a esa edad y durante varios años, escucha a su padre repetir una y otra vez la frase de barriga llena, corazón contento. Entonces, en su mente se empieza a crear una asociación, una neuroasociación que dice que el comer te hace sentir bien. Esa neuroasociación se empieza a hacer cada vez más fuerte porque, por ejemplo, tus padres tienen la costumbre que cuando te ven triste o cuando te ven ansioso o molesto o te ven bajo de nota, te llevan a la tienda, a la pastelería y te compran una golosina, un chocolate, te compran un helado, te compran algo de azúcar, una dona o algo. Y entonces inmediatamente después de que tú te comes eso, pues te empiezas a sentir bien. Así que esa neuroasociación del comer me hace sentir bien empieza a hacerse cada vez más fuerte en nuestro cerebro. Más adelante, Sara sigue avanzando y entonces se encuentra con su abuela. Y las abuelas por lo general también tienen muchas frases y tienen muchas interpretaciones, digamos, que tienen en mente y que repiten continuamente, ¿no? Y entonces escuchamos a la abuela y en algunos países de Centroamérica y de Sudamérica es muy común que digan, las penas con pan son menos. Las penas con pan son menos. Y entonces Sara escuchó una y otra vez a la abuela repetir esta misma frase que fue quedándose en su neurología como si fuera un programa, como si fuera una orden, como si fuera una creencia específica. Ella sigue avanzando y entonces ya llega un momento en el cual Sara ya no come tan fácilmente, digamos, es inapetente, se rebela un poco con los padres porque ya no come lo que le piden comer. Y normalmente a esa edad los padres usan varios métodos para hacernos comer, digamos, usando la fuerza. Una de esas maneras es usando el miedo, la amenaza, otra forma es usando la culpa. Entonces le dicen cosas a Sara como lo siguiente. Mira, Sara, si tú no te comes ese plato, si tú no te acabas todo lo que hay en ese plato, recuerda, Sara, que allá afuera hay un montón de niños muriéndose de hambre y si tú no te comes toda esta cantidad de comida, Sara, tú eres una desagradecida porque recuerda que allá hay un montón de personas muriéndose de hambre mientras que tú tienes comida y no eres capaz de comértelo. Y usan la culpa, crean esa neuroasociación fuerte basada en la culpa de que tienes que comerte todo lo que hay en el plato. Sara sigue creciendo y todas estas creencias han sido inculcadas, han sido grabadas en su cerebro
hasta que ella llega aproximadamente, no sé, 25 años tal vez. Un día tiene una pelea con su novio, con su esposo, una pelea bastante fuerte y Sara está mal. Empieza a sentirse triste, ansiosa, depresiva, e inmediatamente nuestro cerebro, que está diseñado para protegernos, empieza a pensar y a buscar y dice, Sara está mal, Sara está baja de nota, Sara está triste, ¿qué hacemos? ¿Cómo la animamos? ¿Cómo la ponemos mejor? Y empieza a buscar y encuentra que en su base de datos hay una creencia por allá de niña que fue grabada que decía que el comer me hace sentir bien. El cerebro recuerda que cuando era una niña y se sentía mal, la manera en que ella se sentía bien nuevamente era comiendo. Y de una manera totalmente inconsciente, Sara siente unos deseos y una ansiedad por comer. Así que Sara se dirige a comer algo con el fin de saciar su ansiedad. Y en ese momento, el cerebro empieza a preguntar, bueno, pero vamos a comer, pero ¿qué hemos de comer? Así que por allí en el cerebro de Sara sale otra creencia, otra afirmación que decía, las penas con pan son menos. Así que dice Sara, ok, vamos a comer pan. De esta manera, Sara se dirige a la pastelería o a la panadería y compra una bolsa con 8 piezas de pan. Después de lo cual, Sara llega a su casa, se ha comido aproximadamente 1 o 2 piezas de pan y ya se empieza a sentir que está saciada, o sea que su cuerpo dice, ok, ya quedaste bien. Sin embargo, en ese momento se despierta la más mortífera de las creencias que han sido grabadas en el cerebro de Sara, y era esa que decía, recuerda, Sara, que si tú no te comes todo lo que hay en el plato, entonces tú eres una desagradecida porque allá afuera hay un montón de gente muriéndose de hambre. Y en ese momento, de una manera totalmente inconsciente, se dispara esta creencia en Sara. Así que Sara continúa comiéndose las piezas de pan y cuando se ha comido las 8 piezas de pan, por fin es como si el cerebro, como si el consciente tomara nuevamente el control y ahora Sara se está sintiendo terriblemente mal porque no tuvo la habilidad o la fuerza de voluntad para dejar de comer pan. Y de esa manera, Sara ha estado luchando una y otra vez por controlar su peso y por dejar de comer para quitar su ansiedad. Y lo que no entiende es que lo que lo lleva continuamente a hacer eso es el hecho de que tiene creencias limitantes, que tiene neuroasociaciones específicamente con respecto a la comida. Y digamos que ese sería un ejemplo típico de cómo las creencias limitantes pueden afectarte en la vida adulta. Ahora, las creencias limitantes no solo están a nivel de tu físico o de la comida. Como te decía, puede haber creencias limitantes con respecto a las relaciones, con respecto a tu salud, con respecto al matrimonio, con respecto al sexo, con respecto a los hijos, con respecto a todas las áreas que se te ocurra. Y en esencia tú en la vida adulta no eres más que el resultado de todas esas creencias limitantes o creencias también empoderadoras. Y actualmente tu comportamiento y la manera que tomas las decisiones y cómo haces las cosas no es más que el resultado de todo este sistema de creencias alojado en tu subconsciente. Entonces la cuestión aquí es que tenemos que empezar a revisar cómo, o el primer paso que tenemos que hacer obviamente es identificar cuáles son esas creencias limitantes. ¿Cómo me hago consciente de ellas? ¿Cómo las, digamos, cómo las identifico, ¿no? Y aquí en este proceso voy a proceder a explicarte muy rápidamente cuál es el proceso o cuáles son los 5 pasos que tú necesitas para encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales. Entonces, el primer paso que debes usar es que te fijas un objetivo. Por ejemplo, tienes un objetivo de generar o de ganarte 7,000 euros, 10,000 euros, 15,000 euros al mes, ¿ok? Tienes una meta financiera con respecto a eso. Entonces, lo primero que haces es, te fijas un objetivo. El segundo paso es que tienes que empezar a identificar
cuáles son las creencias limitantes o cuáles serían las creencias que podrían ir en contra de ese objetivo. Entonces lo que empezarías es a observar qué es lo que piensas tú acerca del dinero. ¿Piensas que el dinero es bueno? ¿Piensas que el dinero es malo? ¿Piensas que si tienes dinero te vas a corromper? ¿Piensas que para hacer dinero tienes que estafar o engañar a alguien? ¿Piensas que en el fondo el ser pobre es más espiritual que el hecho de ser rico? ¿Piensas que los ricos no van a ir al cielo? ¿Que es más fácil que pase un camello a través del ojo de una aguja que un rico llegue al cielo? Entonces, lo que tienes que empezar es a evaluar todas las creencias que tienes alrededor del área del objetivo que te has planeado. En este caso es un objetivo financiero, entonces tienes que empezar a revisar todo lo que tú crees alrededor de esa área. Una cosa muy importante que debes hacer es que tienes que observar cuáles eran las creencias de tu padre y de tu madre con respecto al dinero. ¿Qué te decían, por ejemplo, acerca de los ricos? ¿Cómo veían ellos a los ricos? ¿Los veían como buenas personas, como malas personas? ¿Tus padres eran buenos administrando el dinero? ¿Eran malos administrando el dinero? Porque recuerda que todas las creencias y enfoques negativos que tus padres tenían en esa área específica de tu vida, es probable que tú las hayas adquirido. Entonces, una manera de espejo y de ayudarte a evaluar es observa qué decían ellos al respecto de esos temas y anota todas esas creencias limitantes que vayan saliendo. Ahora, hay otro método que puedes ayudar o que te puede ayudar a identificar creencias limitantes y es un método que puedes usar en cualquier momento del día, se llama interpretación mental. Y para que me lo entiendas cómo funciona este ejercicio, quiero explicarte o darte un ejemplo muy rápido. Supón que tú estás en la acera, estás en la calle, estás en la acera, ¿ok? Y de pronto al frente, cruzando la calle, en la acera de al frente, hay una persona que notas que te está mirando fijamente. Luego tú tomas tu teléfono móvil, tu celular y estás observando abajo y luego vuelves a levantar la mirada unos 2 o 3 minutos después y notas que la misma persona sigue y continúa mirándote fijamente. Entonces voy a hacerte una pregunta y te voy a dar 3 opciones. ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Piensas, será que tengo algo malo? ¿Será que mi ropa tiene algo extraño? ¿Será que algo me pasó? ¿Mi peinado? ¿Mi bolso? ¿Será que algo tienen malo mis zapatos? Esa sería la opción A. La opción B. Esta persona, ¿por qué me está mirando? ¿Qué te pasa? Si me sigue mirando, voy a ir a decirle unas cuantas cosas. ¿Por qué se queda mirándome fijamente? ¿Acaso que le debo algo o qué? Opción C. ¿Será que le gusto? ¿Será que se enamoró de mí? ¿Será que le parezco atractivo o atractiva? Y entonces, dependiendo de la opción que hayas elegido en esa situación, eso va a determinar o te va a ayudar a sacar a la luz cierto tipo de creencias. Por ejemplo, si tú elegiste la opción A, la opción de ¿será que tengo algo malo? ¿Será que algo no está bien en mí? Probablemente eres una persona que continuamente se fija o se fía mucho de lo que las personas a su alrededor le dicen. O sea, está muy pendiente de la opinión de los demás a su alrededor. Si la persona tomó la opción B, la de que, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué me está mirando? Si no me deja mirar, lo voy a enfrentar. Probablemente es una persona que siempre está a la defensiva, que siempre está al choque, que siempre está a la pelea. Y si tú tomaste la opción C, de que ¿será que le gusto? ¿Será que se enamoró de mí o le pasa algo conmigo? Probablemente eres una persona muy segura de ti misma. Entonces, a lo que me refiero es que tu lenguaje interno, las cosas que durante tu día te dices, cada vez que algo malo te sucede, pueden ayudarte a revelar cuáles son tus creencias. ¿Qué crees acerca de ti mismo? Y básicamente hay 4 niveles de creencias. Creencias de merecimiento
sea, de qué tan bueno, de qué tan digno me siento de tener buenas cosas, de tener buenas relaciones, de tener dinero, de que me vaya bien en la vida, que son creencias de merecimiento o de dignidad, creencias básicamente de capacidad, o sea, qué tan en condiciones me creo, qué tan capaz me creo de hacer ciertas cosas, qué tanto talento creo que tengo, qué tantas habilidades creo que tengo, y también son creencias, creencias de motivación, básicamente de cómo me siento en ciertas situaciones, es decir, si me siento seguro, por ejemplo, o inseguro, cuando voy a tratar de hablarle a un desconocido, cuando voy a intentar hacer una venta, cuando voy a tratar de hacer una promoción de mi producto o servicio, ¿cierto? Todas estas creencias con respecto a los sentimientos que se evocan en ciertas acciones que hago y creencias de hacer. Creencias básicamente de la tendencia de mis acciones cuando hago cierta actividad. Entonces, una cosa que, pues, continuando, por ejemplo, con el ejemplo del dinero, de ponerme esa meta de 10.000 euros mensuales y que estoy evaluando todas las creencias alrededor del dinero, una cosa que creo que quiero que prestes atención es, ¿qué te dices a ti mismo cuando estás sin dinero? Cuando no tienes dinero, porque cuando te has quedado sin dinero por alguna razón, ¿qué te empiezas a decir a ti mismo? ¿Te empiezas a decir que eres un perdedor, que no te lo mereces, que eso te pasa porque no eres lo suficientemente inteligente, que el mundo se ha unido y se ha rebelado contra mí, por eso es que me va tan mal, que esto es culpa de mis padres, que esto es culpa de la economía, que esto es culpa de los dirigentes políticos de mi país? Presta mucha atención a qué te dices cuando no tienes dinero. Si, por ejemplo, estuvieras tratando de evaluar tus creencias con respecto a las relaciones, piensa en qué te dices, por ejemplo, cuando las personas, cuando has terminado una relación y empiezas a decir, es que esto siempre me pasa a mí, es que la gente siempre me engaña, es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son interesadas. Y todo esto puede ayudarte a ir revelando qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca del dinero. Voy a darte otro ejemplo que podrías usar, por ejemplo, si tu meta es la obtención de dinero. Supón que tú ves pasar un BMW, un carro BMW convertible, un automóvil descapotable, y en ese carro va un hombre de aproximadamente unos 60 años de edad y junto a él va una jovencita de aproximadamente unos 30 años de edad. La pregunta es, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Y te voy a dar dos opciones. La opción A es, definitivamente este debe ser un narcotraficante o un político corrupto o algún tipo de hombre pervertido rico que ahora va con esta jovencita y probablemente ha abandonado a su esposa y ahora se busca mujeres más jóvenes que él y es una, bueno, pervertido y lo que sea. Y para completar, la que va al lado es una mujer interesada, porque ¿cómo se le ocurre con 30 años y un hombre que podría ser perfectamente el papá? Esa podría ser una opción que viene a tu cabeza. La otra opción que podría venir a tu cabeza es, oye, qué genial, en este carro va el padre con su hija de aproximadamente 30 años, que por cierto está muy simpática. Realmente me gustaría conocer a este hombre. Es alguien muy exitoso por lo que veo a nivel financiero. Me gustaría conocerlo para que me dé algunos consejos acerca de cómo ganar el dinero que él gana hoy día. ¿Ves? Hay dos opciones allí que pudiste haber interpretado. ¿Cuál de esas dos interpretaciones le diste a lo que ocurrió? Y esa interpretación que le diste a lo que ocurrió inmediatamente revela tus creencias. Entonces, como te decía, presta mucha atención a tu lenguaje interno y en especial cuando las cosas no están yendo bien, de qué es lo que te dices, para que te ayude a identificar cuáles son esas creencias limitantes. Bien. Otra cosa que debes tener en cuenta es otra manera, o más bien, el siguiente paso que necesitas identificar
acerca de limpiar estas creencias mentales y emocionales es identificar si hay algún bloqueo emocional. Y en esto es tremendamente importante que entiendas lo siguiente. Tú estarás de acuerdo conmigo que todo nuestro cuerpo es energía. Si tú, por ejemplo, ves y observas tu mano, ¿cierto? Y la ves así tal cual la veo con mis propios ojos, pues uno pensaría que esto es sólido. Pero si colocan a esta misma mano, la colocan sobre un microscopio electrónico y aumentan unas 10,000 veces, vas a darte cuenta que ya la imagen de la mano ya ni siquiera la reconoces. Empiezas a ver otra serie de cosas como células, vasos sanguíneos y otras cosas. Si aumentaras aún más ese microscopio a unos 100,000 o inclusive a 1,000,000, lo que vas a ver es átomos. Y esos átomos, si tú los observaras, verías un átomo por acá y otro átomo por acá y verías toda una cantidad de espacio entre cada átomo. La ciencia calcula que casi en un 98% somos espacio. Simplemente que hay neutrones y electrones moviéndose a una velocidad tan impresionante, vibrando a una velocidad tan impresionante, que pareciera que esto es sólido. Pero en esencia todo es energía. De igual manera, las emociones son un tipo distinto de energía. Y cuando tú pasas por una cosa, por una situación emocionalmente intensa, por ejemplo, abusaron de ti cuando eras un niño o una niña, por ejemplo, tuviste un miedo intenso, por ejemplo, te dejaron caer de un espacio abierto o tuviste una mala situación, inclusive, por ejemplo, con un payaso o alguna otra situación con una araña o cualquier otro animal, y fue algo emocionalmente intenso, por lo general el cuerpo tiene la habilidad de tomar ese miedo, esa angustia, esa ansiedad que experimentaste, la procesa y la deja ir. Sin embargo, desafortunadamente muchas veces estas emociones no se procesan y no salen del cuerpo. Y por ejemplo, si tú experimentaste miedo, ansiedad o angustia y esa emoción no se procesó, va a buscar el órgano que energéticamente estaba más débil en el momento, por ejemplo, tu rodilla, por ejemplo, tu estómago, tu corazón, por ejemplo, alguna de tus pulmones, y esa energía, literalmente esa energía, esa bola de energía llamada emoción, va a ir a alojarse en ese órgano y dependiendo de la intensidad de la emoción y de la cantidad de tiempo que esa emoción permanezca en ese órgano, va a empezar a crear 3 niveles de daño. El primer nivel de daño es que vas a empezar a recibir autosabotaje emocional. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente te ha pasado muchas veces que tú experimentas miedo o angustia o ansiedad o preocupación en situaciones que racionalmente tú dices, pero es que yo no, o sea, no amerita, la situación que estoy viviendo no amerita para que yo sienta tanto miedo, para que yo sienta tanta ansiedad o para que yo me sienta tan mal conmigo mismo, tan inseguro. Sin embargo, es como si se disparara de una manera automática ese miedo o ansiedad. Y básicamente ocurre porque esa emoción ha quedado alojada en algún órgano de tu cuerpo y cada vez que hay un disparador o una situación similar, ella se genera, se expande y se intensifica en situaciones que racionalmente no entenderías o no dan para que eso ocurra. El segundo nivel de daño ya es cuando esa emoción ha pasado el suficiente tiempo en ese órgano y ya empieza a afectar el tejido y empiezas a sentir dolor. La Organización Mundial de la Salud dice que el del 90 al 92% de las enfermedades tienen un origen psicosomático. En otras palabras, la psique, que es la mente, enferma al soma, que es el cuerpo. Y todo ocurre porque en alguna época de tu vida experimentaste alguna emoción que no fue procesada correctamente, esta quedó alojada en algún órgano de tu cuerpo, y como estas emociones no se limpian solo con el hecho de pensar o querer, pues ha pasado el tiempo y ha llegado a afectar tanto ese órgano que ahora se convierte en dolor,
o en enfermedad o incluso en cáncer. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos, porque desafortunadamente nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, aprendamos cómo identificar esos bloqueos emocionales y limpiarlos antes de que empiecen a crear daño. Yo siempre uso una analogía que es conocida como la analogía de la caja de naranjas. Y es que supón que tú tienes una caja de naranjas con muchas naranjas buenas y naranjas podridas o malas. Las naranjas buenas son las emociones buenas como amor, como comprensión, como seguridad, como lealtad, que tú experimentas y vives a lo largo de tu día. Pero también hay un montón de naranjas podridas, que en otras palabras sería la angustia, el miedo, la preocupación. Ahora, es normal y es humano que todos los seres humanos experimentemos emociones durante el día, buenas y malas. Lo que no es normal ni es bueno para el cuerpo es que nosotros nos almacenemos esas emociones o nos quedemos como coleccionando esas emociones. Entonces, si tú tienes la caja de naranjas y ves que hay algunas podridas, estarás de acuerdo conmigo que lo primero que se te viene a la cabeza es: yo voy a retirar esas naranjas podridas, porque de seguro que si alguna queda allí, va a terminar dañando toda la caja de naranjas. Sin embargo, con las emociones hacemos todo lo contrario. Y es que cuando hay una emoción difícil, cuando hay una emoción negativa, cuando ya haya algo que duele, literalmente es como si tomáramos las naranjas buenas, las sacáramos de la caja, luego tomáramos las naranjas podridas, las pusiéramos en el fondo de la caja y luego tomáramos nuevamente las naranjas buenas y las pusiéramos encima y pensáramos que de una manera mágica, solo por ignorarlas, porque claro, como duele, como no me siento bien cuando la enfrento, como no me siento cómodo cuando pienso en ella, entonces simplemente ignoro, pensando que el ignorar la emoción simplemente va a hacerla ir, pero en la práctica no funciona así. Y entonces esa emoción que mandaste al fondo, esa naranja podrida, si no se saca rápido, va a empezar a dañar todo el resto del sistema. Y allí vamos nosotros con toda esta cantidad de enfermedades, de dolencias y de autosabotaje emocional que enfrentamos en la vida adulta. Bien. Luego que hemos identificado cuáles son las creencias limitantes y pasamos a identificar cuáles son las emociones atrapadas, con ese fin puedes usar varios métodos. Existen varios métodos. Si conoces, puedes buscar un hombre que se llama Ricardo Eiris. Él enseña un método de aclaración emocional llamado Integra, que puedes usar con el fin de identificar cuáles son esas emociones específicas y limpiarlas. Puedes usar un método conocido como el código de la emoción, que lo enseña un hombre llamado Nelson Bradley. Es un médico norteamericano que también te enseña cómo, de una manera práctica, encontrar cuáles son esas emociones atrapadas y proceder a limpiarlas. Con ese fin puedes usar esos dos métodos básicamente. Bien, luego nos pasamos al paso número 3. Paso número 1, identificaste el objetivo. Paso número 2, identificaste cuáles son las creencias limitantes que puedan estar asociadas a ese objetivo. Identificaste cuáles son los bloqueos emocionales asociados a ese objetivo. Y vamos al paso número 3, que es, como te decía, usar toda esta cantidad de métodos que existen con el fin de limpiar todos estos bloqueos mentales y emocionales, y específicamente de reprogramar tu mente. Para ese fin puedes usar, por ejemplo, un método llamado Psyche, que de una manera muy sencilla tú puedes literalmente tomar una creencia, testearla con el subconsciente para saber si esa creencia está alojada en ti, o sea, si es cierta para ti o no. Y luego haz de cuenta como si fuera un programa de computadora, un archivo de Word. Puedes entrar y escribir y reescribir en tu subconsciente esa creencia,
y luego testear nuevamente con el subconsciente si esta creencia realmente quedó grabada. Puedes usar un método, como te digo, llamado Psyche para esto, de tal manera que puedas empezar a reprogramar tu mente. Y el siguiente paso, una vez has hecho eso, es que ya has limpiado toda la emocionalidad negativa asociada, todas las creencias limitantes, ya has reprogramado nuevamente. El siguiente paso simplemente sería salir a constatar, por ejemplo, si tienes un miedo a las arañas, o por ejemplo estás tratando de bajar de peso, o por ejemplo el típico que estás tratando de dejar de fumar. Después de hacer todo este proceso, lo que harías es salirte a enfrentarte a la vida real y ver si realmente las creencias que acabaste de crear y toda esta limpieza mental y emocional que acabas de crear realmente dio resultado, y es enfrentándote a la realidad. Bien, básicamente eso sería a grandes rasgos los pasos que debes hacer con el fin de encontrar y eliminar bloqueos mentales y emocionales. John, ¿de qué tiempo disponemos de aquí en adelante? Sí, pues si quieres unos minutos más, hasta 3-4 minutillos más, podemos y pasamos al turno de preguntas, si te parece. Ok, está muy bien. En todo este proceso de reprogramar nuestra mente y de crear programas que nos apoyen, siempre debes tener en cuenta que las creencias son afirmaciones que nosotros en algún momento o no, en algún momento nuestro subconsciente dijo que eran ciertas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, digamos, continuamente nuestro cerebro, a través de nuestros ojos, de nuestro oído, de nuestra boca, de todos los, digamos, órganos sensoriales que absorben información del ambiente, básicamente se calcula que están ingresando a nuestro cerebro alrededor de unos 4 millones de estímulos entre sonidos, olores, sabores, texturas, colores. Cada segundo de vida, toda esta cantidad de información es recogida por cada una de los órganos de tu cuerpo. Entonces, si al centro de procesamiento del cerebro llegara toda esta información, o sea, llegaran los 4 millones de estímulos, sería demasiada información para que nosotros pudiéramos manejarla. Se colapsaría literalmente nuestro consciente. Entonces, lo que ocurre es que se pasa a través de un filtro conocido como activación reticular, y lo que hace este filtro es que solo deja pasar una minúscula parte, aproximadamente unos 40 paquetes de información es todo lo que llega ahí. Por eso tú no puedes, es decir, si tú, por ejemplo, en este momento te concentras en lo que estás sintiendo, en la temperatura de tu pie, inmediatamente pierdes de vista la temperatura de tu oído o el sabor que hay en tu boca. Es imposible para la mente consciente estar presente en absolutamente todos los órganos sensoriales. Entonces es muy importante entender que la percepción que nosotros tenemos del mundo es muy limitada por la poca cantidad de información que llega a la mente consciente, y por eso no podemos creer o no podemos confiarnos de que las interpretaciones que le estemos dando sean las correctas, y por eso debemos evaluar y evaluar continuamente qué es lo que creemos y constatarlo con el mundo para ver si realmente las creencias que tenemos son adecuadas y realmente te están ayudando a cumplir tus objetivos y tus metas en tu vida. Básicamente eso era el tema, John. Para mí ha sido un gusto estar acompañándolos en esta ocasión. Y ya para finalizar, quiero decirte, como decía John al principio, que mi creencia básica es que tú, al igual que yo, eres una extensión de la fuente infinita de poder que te has manifestado en este mundo con el fin de cumplir un propósito único y particular.
y que mi misión en la vida es ayudar a las personas a que encuentren ese porqué, ese propósito definitivo de vida y se conviertan en personas mental, emocional y financieramente libres. Pues llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con todos nosotros, Leonardo. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano y la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para vosotros nuestras informaciones y de esta forma YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir dando paso al turno de preguntas. Vamos a comenzar, Leonardo, con Silvia Nega desde España y nos dice: cuando hay un problema mental grave que no permite sentir emociones positivas de amor hacia nada ni nadie, ¿es necesario pedir ayuda? ¿Y a quién? ¿La medicación que ofrece el sistema puede ser de ayuda? Muchas gracias. Ok, bueno, voy a hacer una diferenciación a lo que venía explicando. Normalmente cuando experimentaste algo negativo en tu niñez, o inclusive, como te decía, fue tu madre la que experimentó eso durante el embarazo, y esta emoción quedó atrapada, por lo general lo que hace es este miedo o esta angustia se intensifica, ¿no? En este caso tú me estás preguntando todo lo contrario. Leonardo, no siento nada. Parece que estuviera desconectada del mundo, parece que hubiera como una especie de bloqueo de pared que no me permite sentir, no me permite conectar con nadie. Es más, en estas condiciones una persona puede inclusive tener al hombre de su vida ahí al frente, o muchas veces lo he notado hasta con sus hijos, y hay una desconexión emocional con el mundo. No, en lugar de intensificarse la emoción, lo que ocurrió fue que es como si todo fuera igual y sientes que nada te apasiona, nada te llama la atención, nada conecta contigo y ocurre todo lo contrario y básicamente tienen exactamente el mismo origen. Pero en este caso, lo que algunas técnicas le llaman a esto es que se ha creado algo conocido como el muro del corazón. Y es que en algún momento de tu vida, vuelvo a repetirte, algo ocurrió y literalmente para evitar que tu corazón se colapsara, tu subconsciente o tu consciente crearon un muro de protección. Haz de cuenta que es como si estuvieras en la guerra y para protegerte te colocan dentro de un búnker. Desafortunadamente el búnker tenía una función mientras la guerra estaba, mientras había peligro, porque realmente te protegió. Pero lo que ha ocurrido es que la guerra se acabó, pero tú todavía sigues metida en el búnker. Todavía estás atrapada en esa pared de protección. Entonces, es cierto que no sientes, no estás en peligro, pero el problema es que ahora no sientes nada, no conectas con nadie ni con nada. Puedes usar, como te digo, busca un libro que vas a encontrar, que se llama El Código de la Emoción de Nelson Bradley. Vete a una sección que se llama Cómo limpiar el muro del corazón y ahí vas a entender exactamente qué es lo que te está pasando y cómo limpiarlo. Ahora, cuando me preguntas acerca de medicamentos, ¿no? Es cierto que cuando la cosa o cuando el asunto es demasiado extremo, cuando ya hay una enfermedad muy, muy crónica, cuando ya hay un problema muy fuerte, lo mejor es, digamos, pedir ayuda profesional mientras logras explorar otras cosas. Pero si sientes que es algo que puedes controlar, yo te recomendaría que hasta donde sea posible, evita tomar fármacos. Los fármacos nunca han sido creados con el fin de sanar a las personas, simplemente lo que hacen es bajar tu sensibilidad de tal manera que tú creas que el problema se ha ido, pero lo único que han hecho es adormecerte
para que no sientas, para que no experimentes. Entonces, desde mi punto de vista, los fármacos solo deberían ser usados en situaciones muy, muy extremas, pero si tú crees que puedes manejarlo, busca el libro que te dije, Código de la Emoción, Nelson Bradley, y vete a la sección del muro del corazón. Vamos a continuar con Laura Ayala desde España. Nos dice, por favor, algún tip o consejo para desbloquear el rechazo. Gracias. Cuando tienes miedo al rechazo, ¿ok? Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo a hablar en público, no es más, si te das cuenta, que una generalización o una extensión del miedo al rechazo. Lo primero que tratarías, por ejemplo, de recordar o de investigar es cuál fue el origen de eso. Por lo general, cuando hay un miedo al rechazo o un miedo a hablar en público, tiene que ver porque en tu infancia alguien se burló de ti. Por ejemplo, estabas en una clase con alumnos, pasaste al frente, ibas a hacer alguna explicación y alguien se burló de ti, o estabas en un grupo de amigos y alguien se burló de ti, te señaló o hizo algo de tal manera que te sentiste rechazada y esa conexión neuronal quedó asociada en ti. Entonces, para eliminar el miedo al rechazo, puedes usar una técnica conocida como FASTER EFT, Emotional Freedom Techniques, o técnicas de liberación emocional, o EFT, que probablemente en alguna de las conferencias de Mindalia alguien habrá tomado este tema, y puedes usar esta técnica específicamente, es especialmente buena a la hora de limpiar el miedo al rechazo, ¿ok? Creo que, espero Vamos a haya respondido continuar, a tu sí. pregunta. Ok. Con Antonio Carlos desde México nos dice, buenas tardes, saludos desde México. ¿Cómo desbloquear la falta de seguridad mental personal y la carencia de sentimientos? Amor. Gracias. Bueno, son dos preguntas distintas, ¿no? Por un lado, el hecho de sentirte inseguro. El hecho de, bueno, de esa seguridad personal. Normalmente la inseguridad personal tiene como raíz la baja autoestima. El hecho de que siempre, yo me remito, porque casi siempre es a tu infancia. Si, por ejemplo, tomas un niño y cuando es un muy pequeño, y han hecho un estudio basado en eso, y si a este niño lo criticas lo suficiente, le dices lo mala persona que es, le dices que es un bueno para nada, lo juzgas, lo comparas, y le dices cuanta cosa mala se te ocurra y lo señalas una y otra vez, vas a ver un niño que en la vida adulta, inclusive, o cuando es un niño, va a empezar a intentar hacerse daño a sí mismo, ¿no? Entonces, probablemente lo que ocurrió es que cuando eras un niño, alguna cosa de esas sucedió. Por eso no te sientes lo suficientemente bueno, digno, merecedor, y esa es tu falta de seguridad. Una de las cosas que podrías hacer, una cosa muy, muy simple, es enseñar al cerebro a ganar, enseñar al cerebro a obtener cosas, porque normalmente cuando una persona mm, tiene baja seguridad en sí mismo, tiene baja autoestima, una de las, digamos, de las cosas que se ven a simple vista es que la persona abandona con mucha facilidad todo lo que empieza. Entonces, con mucha facilidad, cuando las cosas se empiezan a poner un poquito difíciles, él tiene la tendencia a escapar de eso y no termina casi nada de lo que empieza. Entonces, una de las cosas que puedes ayudar a entrenar a tu cerebro es a que él gane cosas, y, por ejemplo, puedes hacerlo con lo siguiente: ponerte la meta de que tú seas el primero que llega a una cita de amigos, ¿no? Y que cuando llegues a la cita tú digas, gané, lo logré, le gané a los demás, ¿cierto? Es una manera de entrenar tu cerebro, porque recuerda que para el cerebro no le importa si es verdad, si no es verdad, si es realidad, si es correcto o no es correcto, y simplemente lo toma. Entonces,
Acostumbra a tu cerebro a ganar en esas cosas tan sencillas. Por ejemplo, que sea el primero que pida la cuenta cuando va a pagar y dite mentalmente, les gané a todos. Puedes hacer cosas como levantarte, no sé, levantarte primero en tu casa o hacer cualquier otra cosa en tu casa de primeras y dir mentalmente una y otra vez, gané y lo hice, ¿no? Esa es una manera de ayudar a tu cerebro a que él te vea como un ganador, y siempre el hecho de que el cerebro te vea a ti como un ganador te ayudará a que ganes confianza en ti mismo, en tu valor. Una cosa tremendamente importante que puedes hacer muy rápidamente es que normalmente tenemos la costumbre, por ejemplo, estás en casa y tu madre te pregunta, ¿quieres comer pollo o quieres comer carne de res? Y tú dices, mamá, mamá, cualquiera de las dos está bien. Vas a comprar un lapicero, digamos, a una papelería y te preguntan, ¿quiere el de tapa roja o quiere el de tapa azul? Y uno dice, cualquiera de los dos está bien. O por ejemplo, están en la casa y están tratando de acordar algo en familia y tú dices, y te preguntan, bueno, ¿vamos a ir al hotel A o vamos a ir al hotel B? Y tú dices, cualquiera, el que escojan está bien para mí. Aunque parece una cosa simple y sencilla, el hecho de que tú siempre, de que nunca elijas, aunque sean en cosas que no, digamos, no tienen ninguna trascendencia, no va a pasar nada si simplemente pones a otro a elegir, pero lo que le está diciendo al cerebro eso una y otra vez es que después de todo lo que tú dices, lo que tú piensas y lo que tú sientes no vale. Eso de que yo siempre dejo en otros la posibilidad de que elijan por mí, es entrenar al cerebro de una manera negativa, como te decía, para decir, yo no soy importante, yo no valgo, mi opinión no vale, siempre que elija otro por mí. Entonces, lo que quiero que hagas de ahora en adelante es que si te preguntan que si quieres pollo o carne de res, aunque sea que internamente tú digas, la verdad me da igual, pero tú elige una cosa y dilo con firmeza, yo quiero pollo, yo quiero el color azul, yo quiero que vayamos a este hotel, aunque no te importe, dilo, porque eso le dirá a tu cerebro que lo que tú dices sí vale, que tú eres importante, que tu opinión vale. De esa manera ayudas a entrenarlo a que mejore. ¿Tú me recuerdas la segunda parte de la pregunta, John? Sí. Nos dice cómo desbloquear la falta de seguridad mental, personal y la carencia de sentimientos, de amor. También comentar, vamos a intentar las siguientes preguntas ser un poco más concretos porque nos están llegando muchísimas Okay. para intentar dar Okay. cabida, ¿vale? Pero era eso, la carencia de sentimientos del amor. La carencia de sentimientos entonces es básicamente, para no alargarme, ve al libro este que te digo, Código de la Emoción, tiene que ver exactamente con la pregunta anterior que acabé de contestar, de que no estás generando emociones que normalmente deberías generar. Ve al libro este del Código de la Emoción y busca la sección del muro del corazón para que puedas desarrollarlo, ¿bien? Bien, Sí, vamos a sí. continuar con Erice H desde Colombia. Nos dice, ¿cómo desbloquear el apego emocional, la falta de amor propio y el masoquismo? Muchas gracias. Bueno, la razón por la cual tenemos apego emocional, todos los seres humanos hacemos las cosas por una de dos razones, y absolutamente todo lo que tú haces tiene una de dos fuentes. O estás evitando experimentar dolor o estás queriendo obtener placer. Y si lo piensas, toda la actividad humana se resume a eso. O quieres evitar dolor, experimentar dolor, o quieres obtener placer. Bien, el apego emocional por lo general proviene, como bien lo dices, tiene raíz en que yo no me considero lo suficientemente bueno, no me considero la mejor persona del mundo, y de alguna manera me he creído o me han hecho creer que yo necesito un complemento para ser feliz. O sea, que sin esa otra persona o sin ese objeto o sin esa situación, yo no voy a poder ser feliz.
Entonces tienes que detectar que lo que está pasando en tu cerebro es que le estás asociando más dolor al hecho, por ejemplo, de dejar a esa persona porque te estás imaginando que no lo vas a lograr, que no vas a poder salir adelante sin él, que te vas a morir, que te vas a sentir mal, pero todo arranca de que empieces a entender que la fuente principal de amor propio debe venir de tu interior y que eso que muchas veces le llamamos amor, pero es apego, es una confusión y lo que realmente estás tratando es de suplir una necesidad interna que tienes de amor propio con supuestamente otra persona u otro objeto. Entonces, lo identificas y lo primero es que te hagas consciente y ves qué es lo que te estás imaginando, qué es la película de terror que te estás haciendo en el proceso de dejar a esta persona y por eso te mantienes ahí arraigado. ¿Bien? Espero haya contestado tu pregunta. Vamos a continuar con AMC desde Italia. Nos dice, ¿dónde iniciar la búsqueda de un posible bloqueo que le impide concebir a una mujer? Ok, bueno, tengo que ir muy rápido. Hace más o menos unos 4 años atrás, mi hermana pierde un bebé, ya estaba bastante grande, unos 6 meses aproximadamente. Fue un choque bastante duro y después de eso ella esperó aproximadamente un año planificando como le pidió el médico y después empezó a tratar de quedar embarazada. Pasaron los días, los meses, los años y ella empezó a entrar en pánico porque no quedaba embarazada. Iba al médico, el médico le decía absolutamente todo está bien, no hay problema y fisiológicamente no había nada que impidiera que ella quedara embarazada, sin embargo no quedaba embarazada. Entonces, usando esta técnica del código de la emoción, puedes revisar alguna emoción que pueda estar impidiendo eso. De hecho, lo hicimos en esa ocasión, sacamos alrededor de unas 7, 8 emociones distintas y luego que las limpiamos, pasó aproximadamente unos 3 meses y medio. Mi hermana me llama después de casi 3 años de estar buscando un niño y me dice, oye, Leonardo, no sé qué me hiciste con eso que me hiciste, pero la cuestión es que estoy embarazada, ¿no? Eh, y lo que siento que me pasó es que esa ansiedad que se me había formado de no quedar embarazada, ese miedo, esa angustia de que volviera a pasarme con lo que había pasado con el niño anterior, desapareció. Y entonces el cuerpo, cuando se ha limpiado ese bloque emocional, tiende a ajustarse y a cumplir la función como la ha creado. Entonces puedes arrancar mirando si es que lo que tienes es un bloque emocional con respecto a eso. Entonces refiérete al libro que ya he nombrado anteriormente. Bien. Vamos a continuar. Nos dice Bani Bani desde México, ¿cómo poder superar la agorafobia o miedo a salir a la calle? Algo que nos pueda decir del autismo. ¿Cómo ayudar como madre a mi niño con autismo? Gracias. Dos preguntas. El miedo al salir a la calle. Igual debió ser alguna situación, alguna asociación que te ocurrió en algún momento de tu vida o le ocurrió a la persona. Puedes usar una herramienta llamada G-Breath o aliento G, búscala así, G-Breath o aliento G, que es una técnica basada en respiración y que básicamente nos ayuda a ir a recordar o a ponernos en el estado en el cual tú experimentas toda esta cantidad y toda esta serie de emociones y puedes limpiar la conexión emocional basada en ella. Esa técnica te va a ayudar a limpiar eso y de tal manera que la fobia y que cuando te enfrentes nuevamente a salir a la calle ya no la experimentes. Con respecto al autismo, no te podría decir, no soy un experto en el tema. No te podría decir mayor cosa porque no conozco a profundidad el tema como para darte una ayuda específica, ¿vale? Vamos a continuar. En este caso con Rosy Ross y Rosa Blanco, para puntualizar algo que ha comentado en la conferencia. Nos dicen cuáles son las dos fuentes que citó como métodos para eliminar los bloqueos y Rosa Blanco qué técnica ha recomendado para la liberación emocional del rechazo.
Ok, busquen un libro que se llama Método Integra de Ricardo Eiris, es un español. Si no estoy mal, él reside en Barcelona. Y en ese libro van a poder comenzar con este proceso de cómo se eliminan las emociones atrapadas. Pueden usar ese o pueden usar un método conocido como código de la emoción, creado por Nelson Bradley, que también pueden buscarlo. Y en los dos libros básicamente se explica cómo se hacen test musculares de kinesiología para preguntarle directamente al subconsciente, obtener esa información del subconsciente para que nos diga qué emoción quedó atrapada, cuándo quedó atrapada, y inclusive pedirle permiso para luego limpiarla, ¿no? Pueden usar esos dos, básicamente esos fueron los dos que te cité. ¿Bien? Bien, antes de continuar vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma, pues colaboras con Mindalia y consigues que estas informaciones lleguen a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos, si no lo has hecho ya, que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es un pequeño gran gesto y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas. Nos vamos con Weisben Débora, que tiene, bueno, una historia que contar y una pregunta también. Nos dice: ¿solo el pensamiento positivo puede tratar de conducir o torcer el curso de ciertos acontecimientos? Tengo un hijo enfermo y trato a diario de pensar en positivo para ayudar a su curación. Me refiero a un proceso oncológico. Trato de proponerme pensar en positivo acerca de su curación, pero a veces me cuesta creer que pueda ayudar desde mi energía a que él pueda curarse. ¿Esto es así? Ok. La primera pregunta es que si en algún momento el pensamiento positivo podría ayudar a la sanación de alguien, la respuesta es sí, completamente de acuerdo. Sin embargo, para que eso ocurra, la persona que está influyendo sobre esta otra persona tiene que haber entrenado su mente lo suficiente y que sus creencias sean lo suficientemente fuertes con respecto a eso. Si tú cuando estás, y te invito a que lo continúes haciendo, o sea, la mejor manera de ayudar a que tu hijo sane o a que tu hijo mejore es siempre manteniendo esa emoción positiva, ¿no? Continúa haciéndolo. Sin embargo, como te decía, los sanadores que yo he conocido que lo hacen por medio de eso han entrenado sus mentes, inclusive por años, de tal manera que no haya asomo de dudas y obviamente ellos logran resultados a veces inclusive en cuestión de minutos, en cuestión de horas, ayudando a las personas a sanar, pero porque ya han entrenado su mente a tal nivel que su creencia es tan absoluta que literalmente pueden transformar cosas en cuestión de minutos. La gran mayoría de nosotros no hemos llegado a ese nivel. Entonces, sin embargo, como te digo, continúa alimentándote, viendo videos, conferencias, charlas, manteniendo ese aspecto positivo, siempre hablándole a él de manera positiva y toda esa energía de una manera cierta va a ayudarlo a mejorar o a que encuentres en ese proceso, por ejemplo, mental de positivismo, a que encuentres métodos alternativos o personas que puedan ayudar a tu bebé. ¿Ok? Vamos a continuar. Nos dice Sara Rincón desde México: ¿por qué me pasa que casi siempre vivo callada? Desde niña no me interesaba hacer amigos si no dicen cosas informativas. No me gusta hacer conversaciones triviales con nadie. Me aburren. Bueno, puede ser una de dos cosas. Hasta el momento se han encontrado 8 patrones básicos de comportamiento biológico y a veces las personas, y es una cuestión totalmente biológica, es algo que está almacenado en el cerebro límbico. Nosotros de biología venimos con un estándar, ¿no? Venimos con un patrón y es algo que por más que quisieras no cambiaría porque en esencia es lo que eres tú.
Sin embargo, tendrías que revisar que ese asunto de no hablar y no interactuar con los demás no sea otro tipo de cosas como miedo al rechazo, miedo a no encajar, miedo a no dar la talla. Entonces tendrías que revisar si ya es una cuestión de personalidad o realmente hay algún otro tipo de bloqueo mental o emocional que esté impidiendo que tú generes ese tipo de relaciones. Hay gente que le encanta estar sola, hay gente que le encanta, digamos, para mantener conversaciones tiene que ser algo que realmente aporte y si no, no lo tiene y eso es completamente normal. Tendrías que revisar cuál de las dos cosas es en este caso. Bien. Vamos a continuar, en este caso con Judith Arquila. Nos dice, buenas tardes, de mí abusaron sexualmente desde niña. ¿Cómo podría liberar esto? Ahora tengo 35 años, pero siento que me afectó, tanto que ya lo había olvidado. Una de las mentiras que a veces nos decimos a nosotros mismos es que a veces observamos la situación que nos ocurrió, por ejemplo, cuando teníamos 5 o 6 años, y uno dice, bueno, es que ya tengo 35 o 40 o 50. La verdad es que cuando la observo desde la óptica, desde de mi edad actual, pues yo digo fue una tontería o no debe afectarme o ya simplemente es algo pasado. Y nos creemos la mentira de que como ya supuestamente tengo 50 o 40 o 30 años, esa cosa que yo experimenté cuando era un niño ya no me afecta. Pero la verdad no es esa. Yo conozco personas, por ejemplo, que tienen 40 años y todavía no son capaces de mantenerle la mirada a un payaso. O en tu caso, lo que está ocurriendo básicamente es que si, por ejemplo, tú fuiste abusada, no sé, de 5 o 6 años o 7 años o lo que sea, cuando tú experimentas esos sentimientos, por ejemplo, de inseguridad con los hombres o de rechazo hacia los hombres o de que no logras tener, por ejemplo, una pareja estable o que tienes problemas cuando tienes relaciones íntimas, lo que está pasando es que la que está interpretando esa situación no eres tú de 35, sino la niña de 7 años. Y la única manera es ir a esa edad, sanar eso, limpiarlo para que deje de afectarte, porque si no puedes llegar a tener 100 años y aún así cada vez que te pongas en una situación de esas, la que va a estar interpretando la situación no eres tú de 35, sino la niña de 7 años. Puedes buscar una técnica que se llama técnica de deuda emocional, de liberación de la deuda emocional de PNL. Arranca usando esa, liberación de la deuda emocional de PNL, y después que uses esa técnica, busca nuevamente el libro del código de la emoción y también vas a encontrar una herramienta muy poderosa para limpiar esa parte. ¿Bien? Vamos a continuar en este caso con Sara Rincón desde México. Nos dice, ¿cómo puedo confiar en las personas? Mi papá me dijo a los 5 años que no confiara ni siquiera en él. Y ahora tengo casi 30 y sigo desconfiando de todo el mundo. Exactamente, es una creencia, un patrón que quedó allí alojado porque lo escuchaste muchas veces de tu padre. La idea ahorita, el primer paso es ese, ya lo reconociste, ¿cierto? Ya sabes cuál es tu creencia con respecto a eso. El segundo paso es, ¿qué te imaginas cuando estás tratando de asociarte con las personas? Ponle mucha atención a tu lenguaje interno. ¿Qué te empiezas a decir? Este me va a engañar, este me va a robar, este está un poco extraño, este me quiere hacer daño, este va a estafarme, este me está diciendo mentiras. Presta mucha atención a todo ese lenguaje interno que te dices y anótalo. Todas esas serán como el punto de partida porque son tus creencias limitantes con respecto a la seguridad. Y puedes usar este, este método Integra para reprogramar eso. Este método Integra de Ricardo Eris, hay una sección donde te enseña a reprogramar creencias limitantes. Puedes usar ese o un método que de Rob Williams
que es también un psicólogo norteamericano, que se llama Psyche. Psyche, ¿cómo se escribe? Es que es una combinación de letras PSY, PSYK, si no estoy mal. No lo tengo a la mente, pero este método específicamente te ayudaría a reprogramar esa creencia y a que dejes de generar esa desconfianza, ¿vale? Hay una cosa muy importante que se llaman lealtades familiares y es cuando nosotros nos rehusamos a dejar creencias porque el dejar esas creencias o esos hábitos significa como romper eh, un convenio que yo hice con mi padre, por ejemplo, en este caso, y entonces sientes una lealtad con él y el renunciar a esa creencia sería como renunciar a su amor, a su aceptación, y entonces crea una ganancia secundaria. Ten mucho cuidado que no te pase eso, ¿bien? Vamos a seguir con Paloma. Paloma nos dice, buenas noches desde España. ¿Cómo desbloqueo la carencia emocional de escasez económica y de no encontrar amor? Bien. Normalmente la carencia emocional, como te decía, tiene dos vertientes. Una es que revisa cuál es tu asociación con el dinero. ¿Cómo ves al dinero? ¿Cómo es tu relación con el dinero? Mm, Cuando hablas de dinero, te sientes inmediatamente cuál es la asociación que tienes. ¿Es negativa? ¿Es positiva? El hecho, por ejemplo, solo de decir amo el dinero, cuando dices amo el dinero, presta mucha atención a tu fisiología, qué ocurre. Y si sientes que inclusive cuando estás diciendo amo el dinero, parece que pasara saliva, porque no te la crees, porque te sientes como que esto no está bien. Entonces, revisa muy bien, como te decía, cuál es tu relación actual con el dinero, cómo lo ves, cómo lo interpretas, si lo ves como algo malo, algo pernicioso, algo podrido, y ese sería, digamos, el primer paso para ayudar. Y el segundo paso sería, en este caso, programarte a ti creencias. Nuevamente hago referencia al método Integra, porque es fácil para que lo tomen, que puedas reprogramar creencias ahora sí positivas con respecto al dinero, que el dinero es bueno, que el dinero es una herramienta para acelerar mi progreso, que el dinero es un bien para la humanidad, que el dinero, y entonces programas cosas positivas con el fin de que el dinero pueda llegar a tu vida. ¿Bien? Vamos a seguir con Adriana Mora desde México. Nos dice, ¿una enfermedad autoinmune es una especie de autosabotaje? ¿Sí o no? ¿Y cuál sería la sugerencia? Puesto que ha llegado hasta cuadraplegia por afectación en la mielina de la médula ósea. Gracias. Wow. En este caso, cuando son autoinmunes, por lo general es lo que yo les hablaba en la conferencia. Ya sea a ella misma o ya sea a su madre o inclusive a veces de generaciones anteriores, desafortunadamente pasa así. Tuvo una situación en la cual la criticaron, la juzgaron, la señalaron, la compararon, la hicieron sentir tan mal ser humano, o tuvo alguna situación específica donde vivió eso, de tal manera que ella se siente tan horriblemente mal consigo misma, que creó una deuda emocional. Como se siente mal, eso trasciende a una cosa que se llama deuda, y esa deuda se convierte en castigo, y ese castigo es como una necesidad continua de estarme haciendo daño a mí mismo, y a veces ese es el origen de las enfermedades autoinmunes. La única manera sería testear con el subconsciente si ese es el origen. Para eso puedes usar el código de la emoción, porque no se puede negar que también hay un espacio en el cual sí es realmente totalmente fisiológico. Es decir, si yo me caigo de un tercer piso, me rompo las costillas, pues ahí no hay nada de cuestión emocional. O sea, definitivamente fue algún daño estructural en mi cuerpo. Pero puede ser ese el origen del asunto, y la única manera es eso. Código de la emoción, Nelson Bradley, y vas a testear en la persona, ahí te enseña el método, si esa enfermedad tiene algún origen emocional, cuál es la emoción, y al menos
si es que ya no se puede revertir, al menos que deje de avanzar, ¿sí? En muchas ocasiones cuando limpiamos emociones, el tejido vuelve a la normalidad y empiezan a haber cambios, pero a veces el daño ya está tan avanzado que lo máximo que se puede hacer es detener el proceso. ¿Bien? Llegamos ya con la última pregunta de la noche. En este caso son dos preguntas que coinciden en la temática. Irma Lorena Banda desde Guanajuato, desde México. Por un lado nos dice, ¿cómo puedo desbloquear el apego emocional, la inseguridad, desconfianza en mí y el por qué o qué me impide tener una pareja? Y Toñi Cava nos dice, mi pregunta es, ¿qué tengo que hacer para sentirme querida? Siempre tengo miedo de que me abandonen y antes de que pase, dejo yo la relación. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Bueno, como les decía muchas veces, o casi siempre, cuando tenemos problemas de relaciones o cuando tenemos problemas de apego, es, como les decía, porque nosotros mismos no nos creemos lo suficientemente valiosos, no nos creemos lo suficientemente buenos, no nos queremos lo suficiente. Y entonces, como hay esa carencia interna de amor, como hay esa carencia interna de afecto, esperamos que venga otra persona a llenarlo. Entonces, la única manera de superar realmente el apego es entender, primero, que eso no es amor. Cuando tú dices, es que eso a nivel de Hollywood, cuando decimos, es que yo no puedo vivir sin ti, sí, a nivel de Hollywood eso puede sonar maravilloso, romántico, pero a nivel emocional es alguien que está mal, ¿ok? Porque eso significa que yo voy a ser una especie de sanguijuela emocional en esa relación. O sea, yo no voy a llegar a aportar, yo no voy a llegar a complementar lo que ya está, sino yo voy a llegar a succionar el amor o el afecto de otra persona. Entonces, lo primero que debes entender es que antes que puedas tener una relación y antes que puedas querer a alguien, te tienes que querer a ti misma y tienes que trabajar es en tu autoestima, en creer que eres valiosa. Y el hecho de que tú puedas llegar al punto en el cual digas, independientemente de que tenga o no una pareja, yo me siento bien conmigo misma. Cuando llegues a amarte a ti misma, cuando llegues a quererte a ti misma, a aceptarte como eres, a valorarte como eres, entonces sí vas a poder crear relaciones con otras personas que realmente sean edificantes en la cual uno a otro se complementen. Antes no, antes va a ser simplemente una relación, como te decía, de que yo absorbo y tomo de la otra persona, pero realmente no estoy aportando. Bien. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es trabajar en tu propia autoestima, en tu propia conciencia de tu valor, ah, y comenzar las relaciones, porque ese es el problema. Nosotros comenzamos las relaciones por las razones totalmente inadecuadas, porque estoy aburrido, porque no me quiero sentir solo, porque a ver qué pasa con esa nueva relación, porque, bueno, muchas veces las razones por las cuales comenzamos las relaciones no son las adecuadas y por eso es un desastre cuando finalmente tenemos relaciones. Realmente tenemos que comenzar nuestras relaciones con las motivaciones adecuadas. Y definitivamente una motivación no puede ser llegar a que otro me dé lo que yo de manera personal no he aprendido a darme. No, eso no crea realmente una relación adecuada en ninguno de los dos. Bien, espero que haya contestado tu pregunta. Pues muchas gracias, Leonardo, por toda esta información que ha sido compartida en directo con personas de todo el mundo en numerosos países como Colombia, España, Francia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Venezuela, México, Perú, Italia o Ecuador. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra inestimable participación. Recordaros que esta conferencia podéis volver a verla de nuevo y en directo en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, vamos a dar un minuto a Leonardo para que se despida de todos vosotros. Leonardo.
Ok, pues una vez más dar gracias a Mindalia, gracias John por darme la oportunidad de compartir con ustedes, gracias audiencia por estar pendientes de estas conferencias y el hecho de que estés aquí, mucha gente habla de mejorarse, ¿no? Mucha gente habla de cambiarse, pero muy pocas toman acción. Entonces yo te felicito, realmente te admiro porque el hecho de que te hayas tomado el tiempo para estar frente a esta pantalla durante esta hora y media, eso significa que tú estás por delante del 70 o 80% de la humanidad que quiere mejorarse. Entonces te felicito por eso. Ese es el primer paso. El primer paso es tomar conciencia y te felicito por haberlo comenzado en este valioso canal de Mindalia Televisión. Entonces, un gusto haber estado con ustedes. No sé si puedo hacerlo esto, pero si alguien quiere visitar mi canal, tengo un canal en YouTube. Me pueden buscar por Leonardo Mauricio Gómez en YouTube y ahí básicamente explico toda una serie de temas como estos que estamos tratando el día de hoy. Para mí es un gusto haber estado y que me hayan dado esta oportunidad y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Leonardo, de nuevo. Vamos a finalizar y recordando que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia.com y Mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis. Recordaros también que podéis colaborar con un pequeño gran gesto, que es una gran ayuda para nosotros, que es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia. Para finalizar, como siempre digo, a todos los que estáis ahí detrás, a todos los que dais soporte, a todos los que hacéis esto posible, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.